Esta tarde a las 3, Ministerio de la Mujer está invitando a todos para que asistan aquí esta tarde a las 3 de la tarde para un seminario de higiene de la mujer y enfermedades de la mujer impartidas por el especialista ginecólogo, el doctor Haroldo Neri Noverón. Se encuentra entre nosotros. Le vamos a suplicar que tenga la bondad de colocarse. Bien, doctor, gracias. Esta tarde estará con nosotros. Él es miembro de la Iglesia Central de Cuautla, Morelos. Bienvenido, doctor. Esta es su iglesia. Hermanos, les invito a que abran la Santa Palabra de Dios, que es nuestra Biblia. Les invito a que busquemos en el libro de Génesis 39:9. Génesis 39:9. Siguen con su mirada y yo lo leo. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Es momento de escuchar la palabra de nuestro Dios. Tenemos a nuestra hermana Isabel Mora. Ella ha estado enferma, hermanos, pero gracias a Dios, Dios la usa para impartir la santa palabra de Dios. Abramos nuestros corazones y escuchemos. Es un privilegio estar aquí. Si ustedes me permiten, yo necesito hacer un saludo muy especial a mi gente en Sinaloa. No he visto a mi madre después de que se me diagnosticó deficiencia renal crónica. Un trasplantólogo estaba a punto de mandarme al hospital ya y hacerme un trasplante de riñón. Agradezco a David Tenorio, que dijo: quiero ser el primero para donarte el riñón. Y a mi amiga querida Marta, que también dijo: yo quiero estar en esa lista para donarte el riñón. No he visto a mi madre, no he visto a mis hermanos, ellos no han podido venir. Hemos estado comunicándonos por teléfono. Mi madre, yo no le quería decir la verdad porque hace 20 años más o menos mi hermana mayor murió de deficiencia renal crónica, y el saber mi mamá mi situación, iba a saber que otra vez una de sus hijas iba a pasar por un proceso muy difícil. Pero cuando fui ungida para ser apartada para el servicio de mi Dios, porque así lo decidí, porque entendí la necesidad de ser santificada para Dios, para someterme a la voluntad de Dios, tuve que hablar con mi madre y decirle la verdad. Y yo sé que ella me está escuchando ahorita, porque se iban a reunir en una casa, porque yo les dije: madre, para que estés tranquila, míreme, voy a predicar, voy a exaltar el nombre de Dios el sábado 24, míreme, madre, estoy aquí para gloria de Dios. Sabe, madre, el Señor me miró a los ojos y sonriendo ha dicho mi nombre, y confiemos en Él. Pero a partir de que yo empecé a estar enferma, empezó una duda en mí. ¿Quién era Dios? ¿Quién era Dios? No renegaba, no me quejaba. Dios me había dado la oportunidad de terminar la licenciatura en psicología. Me dio la oportunidad de recoger mi carta de pasante en la universidad y recibir, para gloria de Dios, una mención especial porque fui el mejor promedio de la generación. Y después de unos días tuve el privilegio de asistir a mi graduación, a la fiesta de mi graduación, e inmediatamente se me diagnosticó la deficiencia renal crónica. Y yo dije: Dios, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo te pedía un trabajo y ya lo tenía. Te pedía un tema de tesis y también te pedía dónde hacer mi servicio social. Yo estuve rogando por ello. Y me contestas con una enfermedad. ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres, Dios? Quiero conocerte. Quiero que seas parte de mi vida.
Hace muchos años le dije a mi Dios llorando, hace muchos años tú me llamaste para ser evangelista y yo no acepté. Por inexperiencia, porque tuve miedo, no sé, yo no acepté. Y hace como 6 años yo empecé a orar arduamente. Ese llamado había quedado en el olvido. Pero hace 6 años más o menos yo le decía a Dios, llámame, quiero servirte, llámame. Dame una parte en tu obra santa. Quiero ser parte de este gran movimiento que está ocurriendo en la tierra. Quiero ser una mensajera, quiero ser una Elena White, un San Pablo, llámame. 6 años diciéndole a Dios, llámame. Y terminando la carrera se me diagnostica la enfermedad. Dije, Dios, como que no nos estamos entendiendo. Yo quiero una cosa, pero tú me respondes con otra. Dije, ¿quién eres, Dios? ¿Quién eres? Dime, ¿quién eres? Quiero conocerte. Y dije, empecé a pensar qué tan preparada estoy, qué tanto leo, qué tan consagrada estoy. ¿Quién eres, Dios? Quiero conocerte. Quiero entenderte. Y empezó la duda en mí. En mis pensamientos venía una duda. Y decía, Dios, después de que nuestro Señor Jesucristo murió, se desató una gran persecución. Nerón, siendo un gran emperador, empieza una cacería en contra de los que creían en Cristo Jesús nuestro Salvador. Y entonces empezó la persecución y fueron culpados los cristianos por las grandes calamidades que existían en ese entonces. Si había un terremoto, los cristianos son culpables. Si había una sequía, los cristianos son culpables. Si había cualquier otro desastre natural, culpaban a los cristianos. Y entonces empezaron a perseguir a los cristianos al poco tiempo de la muerte de nuestro amante Salvador. ¿Y qué hacían con ellos? Eran devorados por fieras, eran quemados en la hoguera, eran vestidos con ropajes de animales salvajes y echaban a los cristianos así disfrazados y eran devorados por los perros, eran crucificados. Y yo decía, Dios, ¿quién eres tú? No te conozco. Porque ellos siendo abatidos, ellos siendo descuartizados, ellos siendo quemados vivos, alababan el nombre de Dios. Y yo dije, Dios, no te conozco. Porque los cristianos que eran devorados por leones cantaban. Los cristianos cuando eran devorados por la hoguera oraban y cantaban felices. Dije yo, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios que puede llevar a sus hijos a tal sufrimiento, permitirlo ser probados de esa manera? Y ellos morir cantando, morir orando. ¿Quién era ese Dios que ellos conocían a tal grado de entregar su vida, morir cantando? ¿Quién era ese Dios tan especial? Y yo le dije, Dios, quiero conocerte. Quiero conocerte. Mataban a los cristianos. Y mientras ellos sufrían, ¡bravo!, decía la gente gritando. Cuando los cristianos eran devorados,
bravo, decían. Pero a los cristianos no les importaba, porque las riquezas ni el poder del mundo era atractivo para ellos. A ellos, a los cristianos, lo único que les interesaba era agradar a su maestro, a su Salvador, a Dios. Y yo dije, no conozco a Dios, no lo conozco. Ellos sí. ¿Quién es ese Dios que ellos conocen a tal grado de entregar su vida por ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Dije, Dios, quiero conocerte. Quiero conocerte, Dios. Quiero que seas parte de mi vida. Y seguía la duda en mí. Seguía. Se les perseguía a los cristianos como animales de rapiña. Pero ellos estaban felices. Que Dios es que puede dar en el sufrimiento felicidad. En la persecución dar felicidad. ¿Quién es ese Dios, joven? ¿Quién es ese Dios que los cristianos huían por la persecución y hacían túneles subterráneos debajo de las construcciones de Roma? Las catacumbas. Allí los cristianos, para huir de la persecución, se metían en esos túneles hechos, fabricados, elaborados debajo de la tierra, debajo de las construcciones de Roma, para protegerse de la persecución. También otros cristianos huían a los cerros, vivían a las afueras de la ciudad. ¿Saben? Los cristianos huyendo se metían a esos lugares subterráneos. Allí muchos de ellos morían y allí los enterraban. Una vez alguien me regaló un libro maravilloso que hablaba al respecto de esos túneles subterráneos de las catacumbas. Y decía que las madres y los padres cristianos se escondían allí en esos subterráneos y escondían a sus niños. Y sus niños eran pálidos porque pasaban días sin que les diera el sol. Y dice ese libro maravilloso, histórico, que las madres aprovechaban la oscuridad de la noche para salir un poquito de esos túneles, para que a sus hijos les diera el aire de la noche. No se quejaban. ¿No les parece maravilloso? No se quejaban y vivían en estas circunstancias. Allí en esos túneles subterráneos, en esas catacumbas, encontraban su hogar. ¿Quién es ese Dios que puede provocar eso? ¿Quién es ese Dios que puede permitir estas cosas y la gente alabarlo? ¿Quién es ese Dios? Tiene que ser un Dios maravilloso, digo yo. Tiene que ser un Dios magnífico, porque ni los niños se quejaban, ni los adultos. Ellos confiaban en Dios y buscaban protegerse. Y cada vez que podían, salían y predicaban y daban a conocer al amante Salvador, al Dios Todopoderoso, al que controla los universos, el que ha puesto su trono en los cielos y reina sobre todos. Ese es el Dios que ellos conocían y que ustedes no conocen. ¿O sí lo conocen? No, yo tampoco lo conocía bien.
la iglesia está fría. Yo le dije, Dios, quiero conocerte. Y quiero conocerte a tal magnitud que tiemble con el solo hecho de transgredir un segundo de tu sábado. Quiero temblar porque quiero conocerte. Quiero conocer a ese Dios que me lleve a consagrar mi vida, a transformar mi vida, a servir, a que me enseñe a cerrar la boca antes de juzgar a mi hermano, que me ayude a madrugar, a llegar a mi iglesia y encontrarme con mi Salvador. La iglesia perece. Me encargaron que diera un tema para evitar el abuso en los hogares. ¿Conocemos a Dios? La iglesia a nivel mundial programa un día del año para que en las iglesias se hable acerca de cómo evitar la violencia intrafamiliar. ¿Conocemos a Dios? No. Porque se tienen que programar estos temas. Pero estos cristianos que sí conocían a Dios, se fortalecían en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! Jerónimo, siendo amarrados estos cristianos, amarrados a ese poste donde habría de consumirlos el fuego. Y dice el conflicto de los siglos, lo dice Dios a través de su sierva Elena de White, que pusieron a Uzi, a su amigo Jerónimo, porque hablaban y delataban de los errores de los dirigentes religiosos. Y ellos cantaban, amarrados en la hoguera cantaban. Y cuando todo ya se estaba quemando, en lo último que ellos pronunciaban era alabanzas a Dios. ¡Qué maravilla! Los valdenses, otros que sí conocían a Dios, huían a las montañas por la persecución de Roma. En las cuevas se escondían. Antes que sus hijos dijeran mamá, teta, leche y demás, ya decían párrafos de la Biblia. Ellos se escondían en las montañas. Y un día un ejército romano de la Iglesia Popular llegó hasta ellos en las montañas. Y de uno por uno los iban aventando al vacío. Ninguno se quejaba. Conocían al Dios verdadero. Transcribían la Biblia los valdenses. Repetían de memoria grandes partes del Nuevo y el Antiguo Testamento. Sus niños serán educados y sus jóvenes para respetar la ley de Dios. ¿Conocemos al Dios verdadero? Díganme, ¿lo conocemos? Los valdenses sí. Y el servir a Dios era lo más valioso que ellos tenían. Degollados, quemados, defendieron con firmeza la palabra de Dios. Confiaban los valdenses en la palabra firme de Dios como los montes eternos. No se quejaban y allá en las montañas no se sentían solos, sentían la presencia de Dios cerca de ellos. Por ser cristianos
y amar al Dios verdadero. Les quitaban sus propiedades y les prohibían a la gente que les ayudara o les auxiliara en algo. Les quitaban sus tierras, sus casas, porque amaban al Dios verdadero. ¿Lo amas tú, hermano? ¿Te has dado la tarea de conocer al Dios verdadero? Al Dios todopoderoso, al Dios eterno. En esa época había pocas Biblias y los valdenses le transcribían en cuevas y allá en las montañas, en la oscuridad, con una vela. Ellos se ponían a transcribir la palabra de Dios. La metían en su ropa, que le hacían unos dobleces especiales, y allí metían la palabra maravillosa de Dios. Bajaban de la montaña como comerciantes y sacaban esas partes de escritura y las distribuían. Y sembraban la palabra de Dios. No había Biblias como ahora, que tanto la lees. No hay otra forma de conocer al Dios verdadero más que escudriñando las escrituras, como lo dice San Juan 5:39. Escudriña las escrituras. Te van a dar vida eterna y dan testimonio de mí. Pero pasamos los días sin estar en comunicación con el Dios verdadero. ¿Qué Dios conocían ellos, hermanos? ¿Cómo actuarían ustedes si llegaran ahorita un séquito de soldados y se los llevara a ustedes a la cárcel, al martirio, al sufrimiento, a la hoguera por ser cristianos? Conocemos al Dios verdadero. Ellos sí. Estaban en contacto con las escrituras y conocían al Dios de amor que dio a su único Hijo para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No temas a la muerte, no temas a la cárcel. Ellos decían, nada tenemos, nada tememos. Andaban con sus zapatos viejitos, andaban sus ropas, hasta parecían una gente como por Dios, eran muy humilditos, porque a ellos no les importaba nada de los bienes materiales. A ellos lo único que les interesaba era una cosa. ¿Quieren saber cuál? Honrar a Dios. ¿Qué tanto anhelamos, jóvenes hermanos, honrar al Dios todopoderoso? Wycliffe le hizo dura la batalla a la Iglesia Popular, señalándole sus errores y comprobándoles que estaban mal con las Sagradas Escrituras, que tenían al pueblo atemorizado. Y Wycliffe fue el de los que inició la reforma. Juan Wycliffe en Inglaterra hizo ver los errores. ¿Y por qué tú no abres este libro sagrado? Era la guía de los valdenses, de los cristianos, de Juan Wycliffe, de Lutero, de Hus, de Jerónimo. ¿Por qué no la leemos? Wycliffe levantó su voz y a él no lo quemaron. Él murió de una enfermedad. Lo enterraron. Y como el enemigo odia a los hijos fieles de Dios, la Iglesia Popular exhumó los huesos de Wycliffe. Después de 40 años de estar enterrado, quemó los huesos y los tiró en el río Avon, porque no merecía Wycliffe estar en una tumba descansando en paz. Pero él amaba la verdad, estudiaba las Escrituras. Su libro guía era la Biblia. Y decía Lutero, la Biblia y solamente la Biblia.
y no la leemos. Le comento a mi esposo que yo he leído muchas veces las Sagradas Escrituras y ahora nuevamente queriendo conocer a este Dios de las personas, de Wycliffe, de Lutero, de Hus, de los cristianos. Yo empecé a leer las Sagradas Escrituras y como a Saulo de Tarso cuando fue llamado, así siento yo que escamas se me han caído de los ojos, como a Saulo después que tuvo el encuentro con Dios. Y estoy entendiendo a ese Dios maravilloso que quiero que forme parte de mi vida. A Wycliffe le hicieron eso. Exhumaron su cadáver y tiraron sus cenizas. Así es el enemigo en contra de quienes desean ser fieles a Dios. ¿Qué les digo de Lutero? Quiero leerles una partecita aquí de Lutero. El conflicto de los siglos. Lutero también fue un hombre que se atrevió a enfrentar los errores de la Iglesia popular, porque tenían atemorizada a la gente. Vendían el perdón, las indulgencias. Tú podías vivir como quisieras y si soltabas mucho dinero, quedabas perdonado. Y Lutero decía, no, eso no dicen las Escrituras. El pueblo está en una época oscura, necesita la luz de las Escrituras. Y debido a eso, Lutero fue llamado a comparecer ante reyes, príncipes, nobles, para que se retractara. Y él contestó las siguientes palabras: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a concilios, porque es tan clara como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos, por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no se sujeta mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Yo no puedo ir en contra de mi conciencia. Y los adventistas del séptimo día y los cristianos en la actualidad, por cualquier miseria, por cualquier interés, traicionan a su maestro, traicionan su conciencia. Cuando Lutero dijo, no puedo ir en contra de mi conciencia, pero la conciencia la da el estudio de las Sagradas Escrituras. Si nosotros traicionamos a nuestro maestro, si nosotros violamos la ley santa que dignifica el carácter perfecto y divino de Cristo Jesús, transgredimos el sábado, violamos los mandamientos, ofendemos, herimos, lastimamos, agredimos, es porque no hay nada en nuestra conciencia, porque no oramos, porque no leemos. Y yo seguía diciendo, Dios, quiero conocerte, quiero conocerte. Y dije yo, ¿cómo es posible que Abraham, un día Dios le dice, hey, sal de tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que yo te voy a dar? Agarró sus cosas y se fue a la tierra que Dios le había prometido. ¿Qué Dios es ese? ¿Y qué Dios conocía a Abraham cuando le dijo, según el libro de Génesis, sacrifícame a tu hijo, tu único? Lo tomó, iba a sacrificarlo. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios, el Dios de Abraham, que le dice, sacrifica a tu único hijo
y es capaz de hacerlo, nada más que Dios lo detuvo, porque tenía otro propósito. Pero ¿qué Dios es ese? Que toca el corazón y lleva a los hombres a actuar. ¿Quién es ese Dios? Yo lo quiero en mi vida. Y después, revisando las Sagradas Escrituras, yo veo a otro personaje aquí, Enoc. ¿Quién era el Dios de Enoc? Que decidió caminar con él. Enoc decidió caminar con Dios de tal forma que se lo llevó. ¿Quién es ese Dios? También José. José, viene su historia en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis. José siendo un esclavo en Egipto, una mujer importante, la esposa de su patrón, le insinúa querer estar en una relación íntima con José. Y José dice, no, ¿cómo yo voy a hacer este gran mal y pecar contra mi Dios? Sabiendo que por ser esclavo lo podían matar. Y él fue a la cárcel. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es el Dios de José, jóvenes, niños? ¿Quién es el Dios de José para ser capaz de decir, ¿cómo? No, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? No puedo hacer ese mal. ¿Quién es ese Dios capaz de detener al hombre y no pecar? Yo lo quiero en mi vida. Quiero conocer a ese Dios de Abraham. Quiero conocer al Dios de José, que me haga temblar con el solo hecho de pensar en transgredir su ley, que me lleve a amarlo, a servirle. Quiero ese Dios, el Dios de José. Moisés, otro personaje que viene en Éxodo, en el capítulo 3, escuchó la voz de Dios, le obedeció, no dudó, enfrentó a Faraón. Vas a sacar a mi pueblo de Egipto, y va obediente Moisés. Yo quiero al Dios de Moisés en mi vida. Quiero que transforme mi vida y que me diga, Isabel, este es el camino, anda por él. Yo quiero al Dios de Moisés. Yo quiero una misión. Yo quiero vivir para mi Dios. Quiero una obra que hacer para mi Dios. Y guió Moisés al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y pudo ver maravillas que Dios realizó cuando obedeció la voz de su Dios. También Daniel. Yo quiero al Dios de Daniel. Daniel, maravilloso. Su historia viene en el libro de la Biblia llamado Daniel. Él era un chico bien educado, guapo, me lo imagino, junto con sus 3 amigos. Fue tomado de su tierra de Judá, fue tomado y llevado como esclavo a Babilonia. Y cuando les iban a servir la comida del rey, dijeron, no queremos contaminarnos con la comida del rey. Y después Daniel, por orar, lo echaron a un foso los leones. Yo quiero ese Dios. Yo quiero ese Dios en mi vida. ¿Quién es ese Dios que hace capaz de decirle a Daniel, no me contamino con el alimento, eso ni con esa bebida? Cuando ora, tomar café, Coca-Cola y cuantas cosas hay que dañan nuestro cuerpo, no nos importa. Y digo, escucho a los jóvenes, es poquito, ¿cuál es el problema? Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y viva la Reforma Pro Salud. ¿Quién es ese Dios?
que llevó a Daniel al foso de los leones. Y llega el rey otro día, temiendo que Daniel haya sido devorado por los leones. Daniel, tu Dios a quien constantemente le sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Sí, rey, me libró. ¿Quién es ese Dios? Mi hijo trae un libro maravilloso que venden en la agencia y me decía, mamá, mire lo que dice aquí. El autor de ese libro habla acerca de cosas especiales del libro de Daniel, algo así. Y viene allí donde que se han hecho investigaciones profundas acerca de Daniel. Y según las investigaciones que se han hecho, se ha llegado a la conclusión, yo les comento lo que dice ese libro, escrito por un erudito en la materia del libro de Daniel. Y la iglesia lo vende, entonces yo les hago el comentario a ustedes, donde dice que probablemente Daniel y sus 3 amigos fueron castrados. Y yo dije, Dios, yo quiero ese Dios. Yo quiero ese Dios en mi vida. Si fue o no fue, no debe detener nuestra vida espiritual. Pero aquel que conoce a Dios, que se enamora de Jesús, no puede ser el mismo. Jamás. Y si Daniel fue castrado y sus amigos fueron castrados, la fidelidad de ellos continuó hasta el foso de los leones. Y los jóvenes, los 3 amigos de Daniel, prefirieron ser echados al fuego del horno, hirviendo, antes que postrarse ante ídolos. Yo quiero ese Dios. Yo quiero ese Dios en mi vida, que me lleve a no temer a nada, porque podrán destruir mi cuerpo, pero lo que le pertenece a mi Dios, nadie me lo va a robar ni me lo va a quitar. Y los jóvenes hebreos les dijeron, vamos a subirle más al horno, no importa. Nuestro Dios nos librará. Y si no fuera así, no importa. Sabemos a quién servimos. ¿Sabes tú, estimado hermano, a quién le estás sirviendo? No. Muchos de ustedes no saben a quién están sirviendo. Porque yo no veo el avance de mi iglesia. Daniel, Ananías, Misael, Azarías, Saulo de Tarso, en su error, tuvo un encuentro con el Señor y su vida se transformó. Y este Dios que yo estoy conociendo, le estoy diciendo, quiero ser un Pablo, un Saulo de Tarso, pero transformado en Pablo. Yo quiero ser como Pablo, pero quiero conocerte, Dios, porque es la base para nuestro crecimiento espiritual. Y cuando tuvo el encuentro con el Señor rumbo a Damasco, y el Señor se identificó, él respondió, ¿qué quieres que haga? Y yo a mi Dios le pregunto, ¿qué quieres que haga? Y a mí me encantaría que ustedes también en esta tarde le dijeran al gran maestro, a Jesús de Nazaret, ¿qué quieres que yo haga? Y hay tantos personajes más. Esteban apedreado, Pedro crucificado, Juan, el amado Juan, desterrado a la isla de Patmos. Todo eso se hace y todo resulta la vida cristiana fácil cuando hemos conocido al Todopoderoso y hemos decidido hacer su voluntad.
Pablo le dijo a Dios: estoy dispuesto a hacer solo tu voluntad. Si tenemos la certeza de Dios Todopoderoso, que nos cuida como Ananías, Misael y Azarías, no debemos inclinarnos ante nada y ante nadie, pues nuestro Dios nos salvará de todo mal. Daniel conocía al Dios a quien continuamente le servía. Y por eso Daniel pudo dar testimonio ante varios reyes. Abraham puso toda su confianza en Dios. Cuando parecía que no había un mañana, Dios siempre tendrá un futuro prometedor en nuestras vidas. Moisés había pasado 40 años aprendiendo al lado de Faraón. Después de 40 años esperando instrucciones, y cuando fue llamado por su nombre, simplemente le dijo: heme aquí, y se quitó las sandalias de su pie, porque el lugar donde estaba era santo. José, logramos comprender todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cuando podemos apreciar el gran poder de Dios, cuando decidimos hacer su voluntad, aunque se desplomen los cielos, aunque seamos tentados en gran manera. Si tenemos en mente siempre a nuestro gran Dios, lo menos que podríamos decir es: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Saben, hermanos, cuando Dios sea el centro de nuestros pensamientos, entonces ya no habrá que predicar para prevenir el abuso, porque cada uno solo buscará, como estos grandes hombres, hacer la voluntad de Dios. Ellos entendieron, estimados hermanos, algo maravilloso que dice aquí el conflicto de los siglos. Las Sagradas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de la voluntad de Dios. Digamos juntos: Dios Todopoderoso, ¿qué quieres que haga? Te quiero servir continuamente. Si tú estás dispuesto a pronunciar las siguientes frases, te pones de pie, por favor. Dijimos: Dios Todopoderoso, ¿qué quieres que haga? Te quiero servir continuamente. Y lo final sería: heme aquí, envíame a mí. Vamos a entonar el himno final. Si tú quieres conocer al Dios de todos estos personajes, si tú quieres conocer al Dios que yo estoy conociendo y que está aquí, si tú estás dispuesto a decir: Dios, perdón, y quiero tener un encuentro contigo, y quiero que transformes mi vida, y quiero tener un revivamiento en mi vida, quiero una reforma en mi vida, quiero servirte, quiero ser parte de esa gran misión. Quiero ser lleno del Santo Espíritu. Si tú estás decidido a decirle al Señor: heme aquí, Señor, en esta gran misión de terminar ya de predicar el Evangelio a todo el mundo para que Cristo venga. Si tú estás dispuesto a ser como estos personajes y conocer a ese Dios todopoderoso que escribió David tantos salmos maravillosos, vienes al frente y vamos a orar. Vamos a entonar el himno final. Si tú sientes esa necesidad de conocer a Dios para que transforme tu vida, acércate. Vamos a orar para que Dios nos dé la porción suficiente de su Santo Espíritu y tener la capacidad de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Busquemos en nuestros seminarios, hermanos, el himno número 157.
para ti. Que todo lo que respire alabe a Jehová de los ejércitos, porque Él es fuerte, es poderoso, es misericordioso, es nuestro Padre eterno, que nos ama tanto, que dio lo más hermoso que tenía en el cielo, su único Hijo, que lo entregó para nuestra salvación y para nuestro perdón. Padre bendito, no queremos ser los mismos, queremos ser transformados, queremos el poder de tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas, transformando nuestro vivir. Queremos ser como nuestro amante Salvador, que tanto nos amó, que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca y murió para salvarnos. Gracias, Dios, porque ese puente que se había roto entre el cielo y la tierra, nuestro amante Salvador ha puesto nuevamente un puente maravilloso que nos permite llegar hasta el trono de tu gracia para recibir oportuno socorro. Bendice tu iglesia, Padre, que no te sigamos por curiosidad o también por ociosidad, sino que te digamos: heme aquí, envíame a mí, quiero hacer tu voluntad y quiero ser parte del último pregón para que nuestro amante Salvador venga. Bendice tu iglesia, derrama el poder de tu Santo Espíritu. Te pedimos en esta tarde, Dios, que obres milagros en nuestra vida. Te lo permitimos, Dios. Obra milagros en nuestra vida. Señor, bendícenos y que pronto podamos regresar al hogar del cual el pecado nos arrebató, pero que nuestro amante Salvador ya hizo lo necesario para que nosotros alcancemos el perdón y la salvación. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos. En tus manos divinas estamos, Dios bendito. Bendícenos, por favor. Danos una misión, danos un camino que seguir. Y te invitamos, Padre, que camines a nuestro lado. Y gracias por mirarnos a los ojos, sonreír y decir nuestro nombre. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el santo nombre de aquel que vino a morir a la cruz del Calvario y lograr los méritos perfectos para que en su sangre y en sus méritos podamos alcanzar el perdón y la salvación. Todo lo pedimos, buen Padre, en el santo y dulce nombre de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús, a quien le debemos la gloria, la honra y el honor por toda la eternidad. En su dulce nombre. Amén. 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 Hermanitos, entonces les recuerdo, esta tarde a las 3 de la tarde estará aquí van a dar un seminario por el doctor
Todos están invitados, ¿verdad? Recuerden, a las 3 de la tarde estará aquí este especialista, ¿verdad? Con ese seminario. Los invitamos a todos.